Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. Después de 20 años en la misma empresa, Marcelo salió por última vez del edificio que lo había alojado durante tantos años y salió con un nudo en el estómago. Había sido gerente regional, referente, mentor. Había sido Marcelo D., pero ahora, sin ese cargo, sin ese mail, sin esa firma, sin ese lugar en la estructura, sintió vértigo. ¿Quién era Marcelo sin todos esos títulos? ¿Qué quedaba de él si lo que lo había definido por tanto tiempo ya no estaba? Los primeros días fueron raros. Se levantaba temprano, por costumbre. Se vestía como si tuviera reuniones. Se servía un café, abría la computadora, pero no había mails, ni urgencias, ni nadie esperando sus decisiones. En LinkedIn empezaron a llegar los mensajes. ¡Qué sorpresa tu salida! ¿Estás bien? ¿Qué vas a hacer ahora? Y la pregunta más incómoda de todas: ¿qué sigue? Marcelo se encontró revisando su perfil una y otra vez. Se dio cuenta de que cada palabra hablaba más de la empresa que de él. Gerente regional en, representó a, lideró proyectos en. ¿Y si sacaba el logo? ¿Y si borraba el nombre de la empresa? ¿Qué quedaba? Se sintió vacío, invisible, como si su valor hubiera quedado atrapado en una dirección de mail que ya no existía, como si él fuera menos, simplemente por no tener un cargo que lo representara. Pero lo más difícil no fue perder el rol, fue enfrentar el silencio interior que vino después. Porque ya no sabía cómo describirse, no sabía cómo explicarse, no sabía cómo definirse más allá del cargo. Y en ese vacío empezó el verdadero proceso de reconstrucción. ¿Te suena la historia de Marcelo? Marcelo no existe y al mismo tiempo somos todos. Hay miles de Marcelos. Personas que cuando salen de una organización sienten que pierden su apellido profesional. Yo me puedo poner en los zapatos de Marcelo. Me pongo en los zapatos de la Maca de 25 años saliendo de su primer trabajo y perdiendo su gran primer apellido, ¿no? Vivir el proceso de pasar de ser la Maca de Mazarine o Philip Morris a ser la Maca a secas, sin ninguna espalda atrás. Y en esos momentos nos damos cuenta que ese apellido no es nuestra identidad. Es apenas una capa. Y que lo que duele en realidad es no saber qué hay por debajo. Lo mío fueron 5 años en una empresa, pero hay personas que están 10, 15, 20 años. Es muy difícil que en todo ese tiempo nuestra identidad no se desdibuje, que no pasemos a definirnos por ese cargo que ocupamos o esa empresa en la que trabajamos. Por eso el episodio de hoy es un doble clic a nuestra identidad profesional, a poder hallarnos más allá de un rol o una estructura de la que somos parte. Porque definitivamente creo que somos mucho más que nuestra circunstancia actual. En LinkedIn el 62% de los perfiles se presentan con el título de su cargo y de su empresa. Más de la mitad de los profesionales se definen así. ¿Estás en ese porcentaje? Es marca personal, sí. Son palabras, sí. Pero también dice algo de nosotros, que necesitemos de un cargo o de una empresa para presentarnos. Es un patrón, ¿no? Es un reflejo cultural, porque solemos definirnos por el lugar que ocupamos. Pero, ¿qué pasa cuando ese lugar cambia? Y en LinkedIn aparece el fenómeno X, ¿no? Entonces, en vez de definirnos por nuestra posición actual, empezamos a definirnos por el lugar en el que estuvimos. Ex Google, ex Mercado Libre, ex Unilever. Como si todavía para definirnos necesitáramos esa estructura de la que ya no somos parte. Pero ¿y si valieras más por lo que sos que por lo que fuiste? Más allá de que estés hoy en un proceso de reinvención, necesitas resignificar tu identidad profesional. Construirla desde adentro hacia afuera. ¿Pero por qué creemos que valemos más por los lugares en los que estuvimos que por lo que somos? Me pasa un montón en sesiones de coaching de volver una y otra vez sobre este tema. Porque de vuelta, parece que son palabras, pero las palabras son las que nos dicen en el fondo quién creemos que somos. Y una de las grandes preguntas que surge en un espacio de coaching es: ¿quién soy como profesional? ¿Quién soy realmente como profesional? ¿Cuál es mi identidad profesional más allá de lo que esté haciendo hoy? Ahora bien, si crees que vale la pena trabajar tu identidad profesional y hacerla desde otro lado, ¿cómo hacemos para hacerlo de una forma que sea más sostenible, que trascienda eso que es tu circunstancia actual? Jürgen Sallenbacher, que es un profesor que integra diseño, creatividad, estrategia y propósito, que entrevistamos en el episodio anterior, si no lo escuchaste te lo súper recomiendo,
Él lo que nos explica es que la identidad profesional está formada por capas que asemejan lo que sería una cebolla. Tenemos capas más superficiales y tenemos capas más profundas. En la capa más superficial de la identidad está el rol. En la capa siguiente están las habilidades. En la capa siguiente están los valores. Y bien en el centro está el propósito. Cuando nosotros nos definimos profesionalmente solo a través de nuestra capa más superficial, lo que nos pasa es que cuando esa capa se rompe, se cae, se desarma, porque esa circunstancia cambió, bueno, al no haber trabajado todas las capas interiores, nos sentimos vacíos, porque lo único que nos definía se fue. Entonces, la sugerencia de Jürgen y que yo comparto es trabajar esa identidad desde adentro hacia afuera. Trabajar todos esos componentes para que más allá del rol actual, mi identidad se mantenga constante. Y si vamos desde adentro hacia afuera, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro propósito. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Qué sentido tiene tu trabajo de todos los días? ¿Qué granito de arena querés aportar? ¿Qué tipo de impacto querés generar? Esas son las primeras preguntas que te tenés que contestar en tu identidad profesional. El propósito no necesariamente tiene que ser algo que salve el mundo, pero sí que le dé sentido a tu día a día, que sea tu motor. Después lo que sigue son los valores, ¿sí? Y los valores son esas cosas que realmente son importantes para vos. Y la mejor manera de darte cuenta que es importante para vos es revisar tu historia, porque cuando vemos cómo decidimos o cómo fuimos tomando decisiones a lo largo de nuestra historia, es que nos damos cuenta qué es lo que realmente nos importa. Y acá en los valores entran tus no negociables, ¿no? Que no estás dispuesto a ceder en el camino. Si sos una persona que para vos es importante el valor de la libertad o de la flexibilidad, seguramente tus decisiones profesionales tengan que ver con entornos que te permitían mayor flexibilidad o libertad, o incluso que te propusiste el mundo del emprendimiento, porque eso era muy importante para vos. Si en cambio, por ejemplo, un valor para vos es la seguridad, bueno, seguramente en tus decisiones profesionales priorizaste esos caminos que te sonaban o te parecían en principio más seguros. Y está bueno entender cuáles son tus valores porque son los que te guían en el fondo, ¿no? Y son aquellos que cuando no te guías por ellos, empieza a aparecer la incoherencia y eso empieza a sentirse como desgaste y como estancamiento en tu vida profesional. Después está tu visión. ¿Hacia dónde querés ir? ¿Dónde querés estar en los próximos años? ¿Qué es lo que realmente soñás? Eso también es parte de tu identidad, porque es el lugar al que querés llegar. Es la forma en que te querés ver. E implica también tu criterio de decisión, tu norte, ¿no? Eso que te va a permitir definir si aceptás una oportunidad que llegó o la dejás pasar, o incluso te va a ayudar a definir cuáles son las oportunidades que vos querés co-crear para alcanzar ese lugar. Y después están también tus habilidades, ¿no? Que son una parte clave de tu identidad, porque no solo significa lo que sabes hacer y te sale bien y te sale fácil, sino que también está lo que los otros perciben como valor en vos, ¿no? Eso que los otros no tienen y que para vos por ahí es muy obvio, pero lo que los demás se dan cuenta que es valioso. Muchas veces tiene que ver con tu talento, otras veces tiene que ver con lo que aprendiste, otras veces tiene que ver con el camino que recorriste. Cuando lográs integrar todos estos elementos en tu identidad profesional, es que lográs articular tu propuesta de valor única. Y volvemos siempre a repetir los temas de siempre, pero me gusta que te des cuenta que todo está acá. Todo en el fondo está en tu originalidad, en lo que te hace único y diferente en este gran mercado laboral. Así que la invitación de hoy es a que te animes a hacerte estas preguntas y te animes a encontrar tu identidad mucho más allá del rol que tenés hoy. Hay un video de Simon Sinek que se llama El Círculo de Oro, que te recomiendo verlo después de este episodio, y él habla que esto mismo que te estoy diciendo es lo que aplican las marcas, y las marcas que son exitosas a la hora de poder interpelar a las personas que están del otro lado. En el video él pone concretamente el ejemplo de Apple, ¿no? Y él dice que Apple no vende computadoras o teléfonos o accesorios con determinadas características, sino que Apple lo que vende es la posibilidad de que seas creativo, ¿no? O que tengas una vida creativa. No construye su identidad de marca desde el producto, los atributos de producto que tiene, que sería el rol, no lo construye tampoco desde su estética, sino que lo construye desde mucho más profundo, ¿no? Porque cuando uno consume un producto de esa marca, siente, bueno, que realmente es creativo o es más creativo, ¿sí? Entonces, la invitación es esa, ¿no? Es a que te des cuenta que sos mucho más del rol que ocupás. Si estás en relación de dependencia, sos mucho más que ese puesto. Si sos un emprendedor, sos mucho más que tu empresa actual. Si estás en un momento de reinserción y no tenés qué título ponerte, entender que sos mucho más que esa transición también. Todo eso es parte de tu identidad profesional. Es entender que
el lugar de hoy es un escalón dentro de algo mucho más amplio. Estamos en un mundo en donde está todo en cambio constante. Estamos en un mundo en donde no sabemos si en un año los puestos de trabajo van a seguir siendo los mismos. Entonces, realmente te recomiendo que pienses en esto, porque trabajar tu identidad en este momento puede ayudarte a que si tu cargo o tu posición en un año ya no son más el lugar que estás ocupando hoy, bueno, que eso no afecte directamente en quién te sentís como profesional vos, en cómo aportás valor, en qué tipo de proyectos puedes insertarte, de qué forma podés aportar y trabajar en equipo. Así que nada, espero que este capítulo te deje pensando, te deje realmente preguntándote sobre tu identidad profesional. Y bueno, y si te resonó, te pido que me escribas, te puedo ayudar a encontrar esa identidad que te hace único y que te define como profesional. Y si te resonó porque pensaste en alguna otra persona, te invito a que se lo compartas también. Este podcast lo hago para que llegue a todas las personas que necesitan escucharlo. Y bueno, y si hay algo que se te despertó, que tiene que ver con preguntas o temas que te gustaría que sigamos desarrollando en este espacio, también te invito a que me los cuentes por Instagram, por LinkedIn, por los comentarios en este mismo podcast. Pero como te digo siempre, esto es un diálogo y se construye también con tu aporte. Gracias una vez más por estar de aquel lado y nos vemos en el próximo episodio.